Shalom Alejem, que tengan todos un buen día. Esta es una nueva lección del curso de hebreo bíblico y moderno. Esta es la lección número 7. Vamos a empezar con la lección número 7. Hemos estado viendo las consonantes, hemos estado viendo las vocales. Hoy vamos a terminar las vocales y vamos a ver algunas cositas más. También hemos estado viendo lo que sería la historia de la lengua hebrea, que es una historia de 4000 años aproximadamente. Entonces, nosotros tenemos mucha información. En el curso, por supuesto, ya propiamente dicho, en el curso ya se ven todos estos detalles más ampliamente. Aquí solamente estamos tocando para que ustedes observen que la historia es mucho más allá de lo que muchas veces nosotros pensamos. Es realmente importante aprender el hebreo, claro, por supuesto es importante. Si usted quiere ir a Israel, si usted quiere hablar con judíos o con israelíes, usted necesita la lengua hebrea. Si usted quiere leer la Biblia en hebreo, también. Si usted quiere leer el Talmud, que está en hebreo. Si usted quiere leer una cantidad enorme de literatura hebrea, realmente es realmente importante, es útil, es bueno y le va a ayudar a ver más allá de las cosas que se ven en castellano. Lo cual está bonito el castellano en el español, pero no siempre es importante ver la lengua en su punto original. Bueno, vamos a empezar con las vocales. Vamos a ver, ya hemos quedado, hemos visto las vocales tipo A, tipo E, tipo EI. Ahora vamos a ver las vocales tipo I. Las vocales que suenan como I son estas. Recuerden que la X, en este caso, la X representa cualquier consonante del alfabeto hebreo. Entonces, un punto solito debajo de la consonante es una I. Ahorita vamos a practicar un poco para ver cómo es esto, cómo es que se lee esto. Y un punto con una yod, seguido de una yod, un punto seguido de una yod, es una sola I. Ambas son una sola I. ¿Por qué hay tantas I's? ¿Por qué hay tantas A? ¿Por qué hay tantas E en hebreo? Cada una tiene su característica y su posición, su localización dentro de la palabra. Entonces es importante conocerlas. ¿Por qué los masoretas hicieron esto? Es lo que uno estudia a lo largo del curso. ¿Por qué? Vamos a ver la palabra conmigo. La palabra conmigo tenemos la Ain, ¿verdad? Después tenemos una I abajo. Tenemos ahí. Tenemos la Men y tenemos una A abajo. Una Dalet sin Dagesh, una Dalet bli Dagesh y un punto con Yod que es una sola I, como dijimos. Un punto con Yod que es una sola I. Aquí lo podemos ver. Entonces aquí dice, ¿cómo dice aquí? Aquí dice Imadi, Imadi. Vean que aquí está la Ain, la I, la M, la A, la Dale sin Dagesh y una sola I al final. Es importante ver que este punto con Yod es como un diptongo de una sola I. Muy bien. Vamos a ver la siguiente palabra, la palabra mamá, una palabra muy importante, mamá. Tenemos una Aleph y una I abajo. Una tilde aquí arriba quiere decir que esta I va a ir tildada. Una mem, que es una M, y una A por debajo. Después tenemos una Aleph al final. Esta palabra entonces va a pronunciarse ima, ima. Hace tiempo vimos que la palabra papá era aba, pero ahora estamos viendo que la palabra mamá es ima, ima, aba. Es un conjunto muy importante que hay que aprenderse. Bien, vamos a la palabra por qué. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal cosa? Porque tal cosa, ¿verdad? Esta es la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿por qué? Aquí es de respuesta. Entonces aquí tenemos una kaf con dagesh. Una kaf con dagesh, un punto y una yod. Un punto y una yod, que es una sola i. Y entonces eso suena ki. Ki. Vamos a la siguiente palabra. Israel. Israel es una palabra muy usada. Tenemos una iod. Recuerde que todas las palabras en hebreo empiezan en consonante porque las consonantes se inventaron antes que las vocales. Abajo de la iod tiene una i. Después tenemos una sin, una shin con punto a la izquierda. Después tenemos una reish y una a abajo. Después tenemos una aleph y una e. Y luego tenemos una l. Esto va a sonar Israel. Ahora, hay importante, la gente lo pronuncia como Yisrael, lo cual no es correcto. La yod siempre suena como i latina. Entonces, esta suena como i latina y esta suena como i latina. Ambas suenan como una sola i. Entonces se pronuncia como se lee en español, Israel. Esta es la shin con punto a la izquierda y aquí está la aleph. Aquí tenemos la aleph de este lado. Ahora tenemos la palabra cama. La palabra cama, donde uno duerme, ¿verdad? Por supuesto, es una mem con un punto abajo, una tate,
Vea que la Tate se parece a la men, lo que pasa que la Tate tiene una abertura aquí al lado de arriba y la men tiene una abertura de abajo, aquí abajo, ¿lo ven? Una Tate que es una T y una A abajo. Esto esta palabra termina con una G. Una G al final de palabra, que la G al final de palabra es muda, no suena. Entonces esta palabra se translitera o se pronuncia mitad, mitad. ¿Ok? Plural. La palabra plural en hebreo empieza con reish, una R, y abajo tenemos una A. Después tenemos una beit con dagesh, beit bet dagesh, un punto y una yod, un punto y una yod. Entonces, este punto con yod suena como una sola I. Y luego tenemos una men final, que la men final, como ustedes pueden ver, esta es la men normal y esta es la men final, que es completamente cuadrada. Al final de palabra cambia de forma la men. Entonces la palabra plural se dice rabin, rabin se dice la palabra plural. La palabra casa, vemos aquí que tenemos casa, beit, empieza con beit con dagesh, después tenemos una A tildada, ve que aquí está la tilde, aquí está la A, después tenemos una yod y una I abajo, y por último tenemos una tav sin dagesh, una tav bli dagesh. Esta palabra suena bait, la palabra casa en hebreo se dice bait, bait. Ahora tenemos otra palabra que es parecida, pero esto es beit, que es casa de. Beit, tenemos bait, que es casa normal, y tenemos beit, que es casa de. Como cuando nosotros decimos beitel, casa de Dios, beitel, o betel, como se conoce en español. Beitel, que es beit más el. Es la diferencia, observe la diferencia entre bait, que es simplemente casa, y beit, que está en una forma genitiva en hebreo, que es casa de. Ve que se le pone de porque va a estar relacionado con la siguiente palabra. Se va a relacionar con la siguiente palabra. Entonces, ya aquí tenemos un ejemplo como Beitel, también tenemos otro ejemplo como Beit Lehem, Beit Holim, etc. En hebreo, entonces, vean la diferencia entre lo que es simplemente Bait y lo que es Beit. Esta forma de palabra, vamos a verlo más adelante, esta forma de palabra esta palabra está en forma, en estado constructo. Y esta palabra, que es la normal, está en estado absoluto, lo cual vamos a observarlo más adelante. Estado absoluto es como aparecen en los diccionarios y estado constructo es cuando lo vamos a relacionar con otro sustantivo al lado. Ok. Tenemos la palabra, las vocales que suenan como, ahora vamos con las vocales que suenan como, entonces tenemos abajo aquí, abajo de la consonante tenemos una tecita con dos puntitos, suena como una sola O. Una tecita con dos puntitos suena como una sola O. Una VAP con un punto arriba se convierte en O. Una VAP con punto arriba se convierte en una sola O. Ya no sería VAP, sino que sería O. Y luego tenemos una O aquí arriba a la izquierda, un punto arriba a la izquierda de la consonante, un punto arriba a la izquierda de la consonante es una sola O. Ok, aquí tenemos la palabra, por ejemplo, consonante. La palabra consonante entonces empieza con Aleph, que la tenemos aquí, la Aleph es muda al principio de palabra, y tenemos una O y después una Tav bli dagesh. Esto se pronuncia Ot, Ot, eso es consonante en hebreo moderno, Ot. Y las consonantes sería la Jaotiot, sería Jaotiot, las consonantes. La palabra verbo en hebreo empieza con una P con dagesh, luego tenemos una O, vea que aquí está la O, aquí en esta partecita de aquí, vamos a ver si lo podemos agrandar un poquito. Veanlo aquí. Entonces aquí tenemos la P. Esta es la P. Aquí está la O. Aquí está la O. Y una tilde. La O y la tilde. Después está la Ain, que es muda. Luego debajo tenemos la A y una lamet que está aquí. Eso quiere decir verbo. Eso quiere decir verbo. Entonces la palabra verbo se pronuncia poal. Poal. Vean dónde está la tilde. Poal. No es poal. Poal quiere decir obrero, trabajador. Poal es verbo. Hay que hacer claramente la diferencia. Estamos viendo las vocales que suenan como O. Ahora tenemos la palabra enfermedad, que empieza con una het. Aquí tenemos una het, después tenemos una O abajo, una tecita con dos puntitos, es una sola vocal O. Después tenemos una lamet y le tenemos una sola I, como vimos hace un rato. Una sola I. Esta palabra se pronuncia jolí, jolí. Digan jolí. Así es como suena la palabra enfermedad en hebreo. Adjetivo. Adjetivo. Ya como ustedes pueden ver, ya estamos viendo palabras técnicas que vamos a utilizar más adelante. Estas palabras hay que aprendérselas
porque la vamos a utilizar constantemente a todo lo largo del curso. Entonces, adjetivo, la palabra adjetivo empieza con una tap con dagesh, tap, be dagesh, con una O aquí arriba y una tilde, una O tildada. Aquí tenemos una alef y una A, que la alef es muda y la A abajo es la que le da sonido. Tenemos la reish, con que tiene la palabra. Entonces la palabra adjetivo se pronuncia toar, toar, así se pronuncia la palabra adjetivo. Bien, la palabra no en hebreo, la palabra no, tenemos una lamet, que es una L, una O, aquí tenemos la O al lado. ¿Por qué no está la O arriba como siempre, como está aquí arriba? Vean aquí, porque estaría en el bracito que está debajo de la lamet, entonces no se podría observar. Por eso la O, a la par de la lamet, se pone aquí arriba a la izquierda. Y por último tenemos una alef. La alef es muda. ¿Cómo suena la palabra no en hebreo? ¿Cómo decimos no en hebreo? Decimos lo, lo. En arameo se dice la, como en árabe, pero en hebreo se dice lo. Ahora vamos a la palabra seguridad, como cuando uno tiene fe o seguridad en Dios. Entonces empieza con una beit, con una i abajo, ¿verdad? Después tenemos una teit, con una a por debajo. Después tenemos una het, con una o. Esta va con un punto arriba, es una sola o. Este punto va con esta VAB, convirtiéndola en vocal. Y por último tenemos una nun final, una nun sofit. Seguridad. En hebreo se dice bitajón. Bitajón. Así se dice seguridad. Batuach, Batuach Hashem, Boteach Hashem, confiar en Dios. Entonces tenemos bitajón, que es la confianza, la seguridad que uno tiene, por ejemplo, en Dios. ¿Verdad? Batuach Hashem. Ok, instrucción. La palabra instrucción es muy utilizada y muy conocida. Lo que pasa es que la gente a veces no lo sabe. Tenemos que empieza con tav, con una O, con un punto arriba. Una vav con un punto arriba es una O, una sola O. Luego tenemos una reish, luego tenemos una A. Y por último terminamos con una hei muda. La hei al final de palabra siempre es muda. Entonces la palabra instrucción en hebreo se dice Torah, Torah. Entonces, instrucción. Cada vez que usted ve la palabra Torah no significa ley. La palabra Torah no significa ley, significa instrucción o didascalía en griego, ¿verdad? O didáscalos, como dicen a los instructores. Entonces, Torah es instrucción. Eso quiere decir la palabra Torah. Cuando usted escucha la palabra Torah en hebreo, está hablando de la instrucción. La Torah, la instrucción por antonomasia, es los 5 libros de Moshe, que se reconoce en hebreo como la Torah. Entre los nombres que se le dan el nombre de Torah a los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Desde Génesis hasta Deuteronomio. Entonces, ahí, la Torah está compuesta en hebreo por Bereshit, Shemot, Vaikra, Devarim, Bemidbar. Entonces, eso tenemos los 5 libros de la Torah. Vamos a las vocales que suenan como U. Las vocales que suenan como U, tenemos aquí 3 puntitos inclinados, suenan U, 3 puntitos inclinados suena U. Y la VAB con un punto en el centro se convierte en una sola U. La VAB con el punto en el centro se convierte en una sola U. Entonces, esas son las 2 vocales que suenan U. Vamos a ver. La palabra levantar se dice, o levántense, empieza con kof, después sigue una U tildada. Recuerden que esto ya no es VAB, aquí se convierte en vocal, sería VAB con un punto en el centro, sería U. Luego tenemos una men y una U, ¿verdad? Esta palabra, ¿cómo se pronuncia? Kumu, suena kumu. La palabra levantar es kumu. Ahora, la palabra columna, empezamos con ay, que es muda, después abajo tenemos una A. Luego tenemos una men, vea que la men está abierta aquí abajo, diferente a la teit. Luego tenemos la VAB con un punto en el centro y la dalet. Tenemos una dalet con A abajo, una dalet sin dagesh con A abajo. Y luego tenemos una hei. Esta palabra se pronuncia amudá. Esta palabra se pronuncia amudá. Vamos a la siguiente palabra. Aquí tenemos la palabra vocal. La palabra vocal. Tenemos la kof, después tenemos la U abajo, como vimos hace un rato. Esta es la vocal U. Esta es la vocal, este es el nombre. Esta palabrita que vamos a leer ahorita es el nombre de la vocal U. Es un nombre de una de las 2 vocales que vimos hace un ratito. Entonces, una kof con una U,
Después tenemos una beit con dagesh y luego tenemos una bab, un punto en el centro que es una sola u. Aquí tenemos los dos tipos de u. Aquí tenemos una kof, una u, y aquí tenemos la otra u, que son las dos u que tenemos son los tres puntitos y la bab con el punto del centro. Y por último tenemos una sadi final. Una sadi final. Entonces esta palabra se pronuncia kubutz. Kubutz es el nombre de estos tres puntitos. Kubutz. En hebreo esta es la vocal u. Las vocales tienen su propio nombre en hebreo, no se llaman a, e, i, o, u, como en español, sino que cada uno tiene su nombre. Esos tres puntitos en hebreo reciben el nombre de kubutz. Ese es el nombre de la vocal u. Ok. Vamos. La palabra fe. La palabra fe que nosotros usamos mucho en español empieza con una alef. Luego tenemos una E. Recuerden que esta es uno de los cuatro tipos de E que vimos. Los tres puntitos con dos puntitos aquí. Los cinco puntitos suenan E. Luego tenemos una men y una U que vimos hace un rato. Luego tenemos una nun con una A. Y una G al final que es muda. La G al final de palabra siempre es muda, recuerden. Dentro de palabra, al principio de palabra no es muda, pero al final de palabra sí es muda. Entonces, la palabra fe en hebreo se dice emuná. Digamos, emuná. Así se dice fe, emuná. Bien. Vamos a la palabra redención, una palabra muy usada también, que todos nosotros nos gustaría saber, la palabra redención. Tenemos entonces una gimel con dagesh, después tenemos una e, luego tenemos una alef con una u, luego tenemos una lamed con una a debajo. Y una G al final de la palabra que como dijimos hace un rato es muda. Entonces la palabra redención en hebreo se pronuncia Geulá. 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 Geulá es la redención. ¿Qué es la redención? Cuando un esclavo era comprado y liberado por alguien, eso es redimir el esclavo. Eso es la redención. Cuando es liberado de la esclavitud. Cuando se libera de la esclavitud, esa es la redención. ¿Ok? La palabra vocal en hebreo, tenemos la palabra vocal en hebreo, tenemos una tab, empieza con tab con dagesh, dos puntitos y una nun. Y una nun. La va con el punto en el centro, la va con el punto en el centro es una u, después tenemos la ai, que es muda, y después tenemos la a. Y al final de palabra que es muda. Entonces tenemos la G al final de palabra que es muda. Y tenemos, entonces, ¿cómo suena esta palabra? La palabra vocal, ¿cómo suena la palabra vocal? La palabra vocal suena tenua, tenua, tenua. Muy bien, entonces tenemos la palabra vocal que suena tenua. Aquí tenemos tres palabras, fe, redención y vocal. Emuná, geulá y tenua. Esas palabras son muy usadas en hebreo, ¿ok? Para todas aquellas personas que quieran entrar al curso de hebreo, vamos a abrir a partir del martes 5, vamos a empezar a un curso presencial. Eso quiere decir que tienen que, los que están, la gente que están cerca, pueden asistir al lugar y es el martes 5 en la noche en Curriabat. En Curriabat se va a abrir el curso de hebreo presencial. Eso para todas aquellas personas que quieran asistir al curso. Eso, el teléfono mío está ahí abajo, usted lo pueden ver abajo, es 8558-0222, 8558-0222. Y para las personas que no estén cerca y quieran el curso, tenemos el curso virtual que va a ser el miércoles 6 de noviembre, el anterior era el martes 5 de noviembre, martes 5 de noviembre, díganle a las personas y corran la voz de todas aquellas personas que quieran aprender hebreo y hacerlo de manera presencial con su servidor, Fabián Araya, el martes 5 a las 7 de la noche y el miércoles 6 de noviembre de manera virtual. Todas aquellas personas que quieran asistir al curso de manera virtual, comuníquense conmigo. Eso es mi correo electrónico y mi teléfono de manera internacional. Un signo más, 506-8558-0222, más 506-8558-0222, o comuníquese conmigo al correo electrónico
faroarzo@gmail.com, faroarzo@gmail.com. Muy bien, entonces seguimos con la clase. Eso fue lo que estuvimos viendo con respecto a las últimas vocales. Esas fueron las últimas vocales que vimos. Ahora vamos a empezar con la parte número 2, la parte número 2 del curso de hebreo. La clase anterior vimos lo que era el hebreo arcaico, el hebreo clásico, que tenemos bíblico clásico, neoclásico, medieval y hebreo moderno israelí. La última clase vimos lo que era el clásico. Este es más o menos a grosso modo cómo se dividen los periodos del hebreo. No es que un hebreo terminó y empezó otro hebreo y después terminó y empezó otro hebreo y después terminó y empezó otro hebreo. No, el hebreo es el mismo hebreo. Es como el castellano. El castellano tiene varias épocas. Castellano antiguo, castellano cervantino, etcétera. Entonces, nosotros tenemos, en hebreo tenemos, lo clasificamos simplemente para a modo de estudio, pero el hebreo nunca ha dejado de hablarse, nunca ha dejado de existir. Nunca ha dejado de ser una lengua, nunca ha sido una lengua muerta. Lengua muerta, recordemos que la característica, la definición de lengua muerta es que lo hablen menos de 1 millón de personas. En realidad el hebreo nunca ha caído, propiamente dicho, en el rango de lengua muerta. Siempre lo han hablado más de 1 millón de personas. Entonces, la vez pasada, la clase anterior, vimos el hebreo bíblico, hebreo clásico. Ahora vamos a ver el hebreo neoclásico y en la próxima clase, Vedrat Hashem, con la ayuda de Dios, vamos a ver el hebreo medieval. Muy bien, entonces en hebreo, vamos a empezar con el tema de hebreo clásico. El hebreo clásico fue lo que vimos la vez pasada. ¿De cuándo es el periodo? ¿Cuál es la periodización del hebreo clásico? Tenemos el hebreo arcaico, que sería pre y post-mosaico. Pre y post-mosaico, Moshe, según la historia, debió haber vivido aproximadamente por ahí del 1500-1550 antes de la era cristiana, y entonces antes de Moshe ya teníamos datos del hebreo como se lo presentamos en la lección anterior, del año 1840 antes de la era cristiana a 1300 antes de la era cristiana. Estamos hablando antes de la era cristiana, y entonces tenemos aquí, ya empezamos el periodo de los jueces, el periodo de los shofetim, ¿verdad? De los jueces, de los shofetim. Entonces después tenemos esto, llegamos al preexílico. El preexílico sería de 1300 al 600, que aproximadamente en el 600 antes de la era cristiana fue cuando cayó Jerusalén delante de Nabucodonosor. Ok, entonces aquí tenemos del 1300 al 600 antes de la era cristiana. Luego tenemos el postexílico, ese era el preexílico, y ahora tenemos el postexílico. El postexílico es del 538, cuando ya se empieza a regresar del exilio en Persia, y hasta el 400, del 538 antes de la era cristiana al 400 antes de la era cristiana. Entonces tenemos, esos son los periodos. Esta es la periodización del hebreo clásico. Esta es la periodización del hebreo clásico. El hebreo neoclásico, de especial importancia para la historia del hebreo, son los manuscritos encontrados en el desierto de Judá, junto al Mar Muerto, de una época que va desde el siglo III antes de la era cristiana al siglo II después de la era cristiana. O sea, del siglo III antes al siglo II después. Son 500 años en que abarca este hebreo neoclásico, que vamos a ver ahora algunas características. Vamos a ver algunas características, no es que vamos a ver todos los detalles enteros los vemos en la clase, vemos las letras, vemos los papiros, los manuscritos, todo donde se ha encontrado. Entonces, los principales lugares donde se han encontrado esos textos son Qumran, que ya es muy conocido, donde en 12 cuevas se escondieron más de 800 manuscritos con libros de la Biblia y otros escritos literarios. Es decir, estas cuevas fueron cerradas antes de que llegara el ejército romano a destruir Jerusalén en el 70. Entonces esas cuevas contienen manuscritos que son muy antiguos, del siglo IV, siglo III, siglo II, siglo I, antes y después. Entonces la información es muy importante, porque muchos teólogos piensan que el hebreo para esta época ya no existía, que era arameo, lo cual se ha demostrado todo lo contrario con este tipo de literatura. El otro lugar también son en Wadi Murabat, con 5 cuevas, aparte de las 12 cuevas de Qumran, en Wadi Murabat, que todo eso está alrededor del Mar Muerto. Son documentos del Mar Muerto. Son 5 cuevas que contenían fragmentos bíblicos y documentos jurídicos y económicos, en su mayor parte del siglo II
después, ¿verdad? De la era cristiana, así como dos cartas originales de Shimon ben Kosiba. Shimon ben Kosiba es conocido en la historia también como con Bar Kokhba. Bar Kokhba es el que guió la última guerra contra Roma del 133 al 135 que lamentablemente se perdió contra el emperador Adriano. Y entonces es Shimon ben Kosiba. Simón ben Kosiba, que Rabbi Akiva, un rabino muy famoso de la época, lo apodó Bar Kokhba, hijo de la estrella. Bar Kokhba, hijo de la estrella. Más adelante vamos a ver un poco más de la historia de este periodo. Entonces tenemos también Nahal Heber, donde en el año 1960 se encontraron 15 cartas de la correspondencia, oiga, 15 cartas de la correspondencia del personaje que hablamos hace un rato, Bar Kokhba, y que en 1961 otros numerosos documentos que ofrecen una buena perspectiva de la situación lingüística en Judá hacia el año 130 después de la era cristiana. Entonces observemos que estamos hablando del año 130. Tenemos documentación de antes que hablaba en hebreo, documentación del primer siglo que hablaba en hebreo y documentación del segundo siglo, como vemos aquí, de gente hablando hebreo. Es decir, el hebreo nunca ha dejado de hablarse. En Israel nunca, en Canaán nunca se dejó de hablar el hebreo desde el momento en que el pueblo de Israel entró ahí y desde antes cuando ya venía, cuando estaba el pueblo de Israel en Egipto ya hablaba en hebreo. Muy bien. Entonces, la periodización, la periodización de este hebreo, la periodización de este hebreo lo tenemos a partir, este es el tipo de fecha desde el siglo III antes de la era cristiana hasta el siglo I de la era cristiana. Entonces tenemos esta periodización, la tenemos aquí, del hebreo neoclásico. Recuerden que estamos hablando del hebreo neoclásico. Entonces, siglo III antes hasta el siglo I después. En el siglo III antes tenemos, recuerden que ya tenemos aquí en esta época, tenemos que el helenismo, ya tenemos el helenismo, la época en que entró Alejandro Magno en el 333, en el siglo IV, entonces ya tenemos el griego plenamente entrando en esta zona. Por lo tanto, en este hebreo cunránico que sigue siendo hebreo, empezamos a ver muchas palabras de origen griego. Y recuerden que después de la deportación, ellos estuvieron en Babilonia y en Persia, donde se hablaba arameo. Y persa, por supuesto. Pero aquí tenemos que en este periodo se usó mucho el arameo, entonces los israelitas que volvieron de la deportación, los judíos que volvieron de la deportación, introdujeron muchas palabras arameas. No fue que el hebreo se convirtió en arameo, sino que se introdujeron muchas palabras arameas dentro del idioma. Y ahora tenemos la entrada en este periodo de palabras griegas también. Entonces hay muchos grecismos, muchas palabras griegas dentro del hebreo cunránico. El uso de la lengua aramea en Israel no tuvo como consecuencia el que el hebreo quedara reducido a lengua muerta, no, para nada. Lo que pasa es que los hallazgos arqueológicos se han dado muy paulatinamente y entonces la investigación tiene que ir creciendo poco a poco y lo que tenemos en la actualidad, la estadística de la investigación que tenemos en la actualidad, sabemos que la gente introdujo muchas palabras arameas y muchas palabras griegas en este periodo neoclásico. Por el contrario, en la época post-exílica, después del exilio, se formó el hebreo neoclásico en el que se distinguen dos épocas, ¿verdad? Uno más antiguo en el que se redactaría, por ejemplo, Cogelet, que es Eclesiastés, Tobías, se encontró Tobías en Qumran, para que ustedes sepan, Tobías se encontró en hebreo en Qumran, Ben Sirac, o lo que se conoce como Siracida, Ben Sirac, se encontraron textos en Qumran, ahí de Ben Sirac, y los textos no bíblicos de Qumran. Recuerden que hay más de 800 manuscritos hallados en Qumran, por lo tanto la cantidad de información es muy grande y eso nos ha dado nueva luz con respecto a la información de la lengua, desarrollo de la lengua hebrea. Aquí tenemos un manuscrito, este es Ben Sirac. Aquí tenemos un poco de Siracia para los los que conocen en español por otro nombre. Vamos a ver si lo ponemos un poquito más grande.
Vamos aquí, aquí, vamos a ver. Esto es Ben Sirac. Esto es el manuscrito de Ben Sirac de Qumran. Recuerde, estas son letras hebreas de antes del siglo primero. También se le ha hecho, esto es cuero. Esto es cuero, no es papel, no es nada sintético, es cuero. Y entonces se le ha hecho análisis genético. El ADN, se le ha sacado el ADN al cuero y se sabe que son del siglo 3, del siglo 2, del año más o menos antes del 150, siglo 2. Tenemos antes de 150 y esto es Ben Sirac o Siracia para los que conocen en las Biblias en español, en arameo. Vea que es un libro, es un deuterocanónico, por supuesto, pero de origen hebreo. Obsérvenlo aquí, aquí tenemos sus propias letras, lo más original posible, ¿verdad? Entonces tenemos 13 manuscritos de Ben Sirac, que es hebreo curránico, es hebreo neoclásico, no es para las personas que piensan que el hebreo dejó de hablarse. Aquí tenemos la escritura de este hebreo. Ok. Otro más reciente, otro hebreo neoclásico más reciente es llamado Mishnaico y que hasta hace poco no se conocía más que por la Mishnah. La Mishnah es la literatura judía, propiamente dicho, la literatura judía más antigua que se conoce. La Mishnah se terminó de compilar, perdón, para el año 250 después de la era cristiana. Pero ya a partir del final a partir de mediados del segundo siglo, ya empezó la primera recopilación de la Mishnah, que habla de sabios, o sea, de judíos sabios del siglo I y II antes de la era cristiana, del siglo I después y el siglo II, obviamente 2 y 3 del siglo después de la era cristiana. Luego tenemos la Tosefta, que es contemporánea a la Mishnah, lo que pasa que es 5 veces más grande que la Mishnah. Y los Midrashim halágicos. ¿Qué es un Midrash? Un Midrash es un tipo de literatura que explica o que interpreta alguna sección bíblica. Entonces, tipo halágico, ¿qué es halajá? La palabra halágico es con respecto a las reglas de la convivencia, las reglas de la vida diaria, es decir, cómo debe uno comportarse, el modo de comportarse, entonces es un poco más legal que cómo uno tiene que hablar con las personas, cómo uno tiene que hacer los negocios, cómo uno tiene que hacer sus tratos legales. Eso es un midrash halágico, es más estrictamente literario, es más de análisis literario y estos fueron redactados a comienzo del siglo tercero. Entonces, ese hebreo, estos textos, bueno, en realidad en Israel nunca se ha dejado de escribir. Como ustedes saben, ahí tenemos mucha literatura después de que se cerró el canon del Tanakh, del Antiguo Testamento, entre el siglo IV y el siglo I, tenemos una cantidad enorme de literatura. Todos conocemos también a Flavio Josefo, también conocemos los historiadores de antes de él, ¿verdad? Los historiadores de la época de Herodes, los historiadores, por ejemplo, también tenemos Macabeos 1 y 2, 3 y 4, que son antes de la era cristiana, y tenemos una gran cantidad de literatura, tenemos sabiduría, tenemos proverbios, y todos ellos también fueron redactados, se han encontrado en Qumran en hebreo neoclásico. Muy bien, ese fue el hebreo curránico, para no quedarnos mucho tiempo ahí. Ahora vamos a hablar del hebreo rabínico 1, porque los rabinos entran en la escena, en la historia, a partir del siglo primero, entran los rabinos. A partir del siglo primero ya tenemos el término rabino. Antes del siglo primero no existían el término rabino para como una designación para algún tipo de sabio bíblico o de sabio histórico dentro de Israel. Entonces, a estos rabinos se le llamaban tanaítas. De la primera generación se llamaban tanaítas. Esto es del siglo primero de la era cristiana al siglo III de la era cristiana. Ese es el periodo en que existen los tanaítas. Ellos redactaron, como les dije, la Mishnah, la Tosefta y otro montón de literatura de esa época, los Midrashim y algunos Targumim. Un Targum es una traducción al arameo. Hay Targum también al griego, al yemaní, al griego. Entonces estos eran los famosos tanaítas. Entonces este hebreo se diferencia un poquito del hebreo curránico porque este hebreo empieza a incorporar palabras en latín. Recuerda que Israel en el siglo primero ya estaba dominado por el Imperio Romano. Entonces va dejando un poco términos persas y empieza a adoptar términos en latín. Entonces tenemos términos griegos y términos en latín en el hebreo rabínico 1.
Sigue habiendo hebreo, sigue habiendo arameo, sigue habiendo, ahora se incorporan algunos latinismos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un texto de la Mishnah, un manuscrito de la Mishnah. Este es un manuscrito del siglo V, y entonces, pero este es hebreo de esa época, está redactado en hebreo de esa época. Entonces, algo muy interesante que nosotros podamos observar, que el hebreo cómo va cambiando las letras a lo largo de los milenios. A lo largo de los siglos va cambiando las letras. Este hebreo neoclásico más reciente representa una lengua del pueblo, en el pleno sentido de la palabra. Es decir, la estadística ha dado, la estadística de los diferentes manuscritos, obviamente recuerden que son manuscritos, entonces están escritos a mano. Y cuando uno escribe a mano tiene su propia manera de escribir. A partir de la grafía del manuscrito se sabe que por lo menos en Israel la alfabetización estaba alrededor del 40 a 50%. Es decir, la alfabetización en Israel está alrededor del 50 al 40%. Eso es diferente, muy diferente a la alfabetización que existía en el resto de la cuenca mediterránea, que andaba cerca del 4 o 5%. Es 10 veces más alfabetización, y esto nos hace notar, nos hace ver que la cantidad de escritos, la cantidad de material que tenemos en hebreo neoclásico nos habla de una lengua coloquial normal. ¿Ok? Aquí tenemos esta es una de las cartas de Shimon ben Kosiva, una de las cartas de Shimon ben Kosiva, famoso Bar Kokhba, que se encontraron en Ajal Heber. Observen el tipo de letra. Veamos un poco más de cerca la letra, aquí para que podamos observar. Veamos aquí, por ejemplo, este trozo. Esta es una men ya de esta época. Ya esta men ya nosotros la podemos reconocer. Aquí tenemos una nun final. Aquí ya hay una shin. Aquí hay una alef. Observen. Entonces ya tenemos, aquí tenemos una lamed. Aquí tenemos una lamed. Y entonces ya podemos observar, ya las letras no son conocidas. Aquí tenemos una yod. Observen la yod de esa época. Esta es yod y lamed y men del siglo primero y siglo segundo. O sea, la escritura, ya vean el tipo de escritura, vean la beit. Ya es una beit que ya nosotros la podemos reconocer. Ya es una letra que se parece mucho a la actual, a las letras actuales. Entonces, observen cómo van modificándose las letras, pero sigue siendo hebreo y sigue hablándose el hebreo. Entonces, esta es una de las cartas de Bar Kokhba o de Shimon ben Kosiva, para que todos vean, observen, muy, muy interesante cómo él escribía en hebreo, propiamente dicho. Eso es lo que les hablaba hace un rato. La estadística a partir de la documentación existente nos hace ver que se encuentra influenciado por el arameo. Recuerden que ya había que en el norte de Galilea se hablaba más arameo que hebreo, especialmente en el vocabulario y la gramática, y que en Judá, o sea, al sur, en la provincia del sur, donde tenía su territorio, se empleaba más la lengua griega en la época helenística y romana. Entonces, al sur tenemos más grecismos y al norte tenemos más arameísmos, pero ambos están incorporados en hebreo. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, nosotros en español, o al menos aquí en Costa Rica, decimos mucho la palabra ok. La palabra ok no es una palabra en español, es una palabra en inglés. Y entonces, nosotros tenemos un anglicismo, entre todos los anglicismos que tenemos metidos, y este ya ha sido adoptado por nosotros en el uso coloquial, y solamente nosotros le ponemos ok, aunque no dice ok, dice ok, y entonces eso es un anglicismo que ya ha entrado por el uso, por el contacto, por la influencia entre uno y otro. Entonces, es normal que una lengua sea influenciada por otras lenguas y viceversa. En Estados Unidos están llenos de palabras en español. Eh, para un ejemplo, tenemos el famoso Spanglish, que son gente que habla español o habla inglés con terminología española o con sintaxis española, algo muy, muy interesante. Son fenómenos normales de las lenguas. Ahora tenemos el otro periodo que es hebreo rabínico 2 o de los amoraitas. Los amoraitas fueron los que continuaron la obra de los tanaítas. Entonces hablamos del siglo 3 al siglo 5. Ya después, ambos son después de la era cristiana. Del siglo 3 al siglo 5. Estamos hablando de Israel después de la era cristiana. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En la Mishnah, aquí tenemos una parte de la Mishnah de esa época. Se empezaron a hacer comentarios. Se hicieron comentarios de la nota de la Mishnah porque ¿qué es la Mishnah? La Mishnah es una recopilación. Es una recopilación. Recuerde que la Mishnah empieza a gestarse después de la destrucción del templo, perdón, después de la guerra de Bar Kokhba, en el 135, cuando se pierde la guerra contra Roma. Entonces empieza a necesitarse una recopilación. Entonces es una obra de recopilación. La Mishnah es una obra de recopilación que por la necesidad, por la pérdida que se da
en las guerras se mueren muchos sabios, muchos estudiosos. En toda guerra siempre muere lamentablemente todo tipo de gente. Entonces, los manuscritos de la Mishnah empieza a recopilarse para el 135, se termina la recopilación para el 250 aproximadamente, y entonces empieza una discusión alrededor de la Mishnah. Los sabios, los eruditos, los estudiosos, los rabinos empiezan a discutir que si esta ley es así, y siempre las leyes tienen alguno que otro hueco, entonces empieza a discutirse en esos espacios vacíos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo se aplica este mandamiento? ¿Cómo se aplica esta ley en la práctica? Entonces empieza a gestarse otro tipo de literatura y un comentario a la Mishnah que se llama la Gemara. Entonces la Gemara es un comentario alrededor de la Mishnah, lo que nos produce como el Talmud. Entonces el Talmud, hay dos Talmudes, el Talmud de Jerusalén, el Talmud de Jerusalén y el Talmud babilónico. Por aquí terminamos con la época del Talmud de Jerusalén, que entonces es el libro clásico de esta época, del Talmud de Jerusalén. Ok, muy bien. Entonces, muchachos, hemos estado viendo, estudiantes, hemos estado viendo el periodo, la periodización del hebreo neoclásico. Con esto vamos a terminar hoy la clase. Entonces, para que ustedes sepan, la próxima clase vamos a seguir con el hebreo medieval. Seguimos un poco con el hebreo neoclásico y después seguimos con el hebreo medieval. Y hoy terminamos con los amoraitas. Recuerden que el hebreo nunca ha dejado de hablarse. Y el curso de hebreo que yo les imparto a ustedes es un curso de dos niveles de hebreo, hebreo bíblico y hebreo moderno. No toco el hebreo neoclásico, porque es mucha información. Entonces, para todas aquellas personas que quieran entrar al curso presencial, el martes 5 de noviembre a las 7 de la noche, en Curridabat va a ser el curso presencial. Y para los que no puedan venir a Costa Rica o estén fuera o muy lejos de la área metropolitana, entonces tenemos el curso virtual que va a ser el miércoles 6 de noviembre. Empieza el miércoles 6 de noviembre. ¿A dónde pueden comunicarse? Se comunican conmigo, Fabián Araya, para servirle a ustedes. 506-8558-022. 506-8558-022. Y mi correo electrónico es faroarzo@gmail.com. faroarzo@gmail.com. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y envíen sus preguntas, véanos, eso es Laicos en Acción, véanos por Facebook o véanos por YouTube. Aquí tenemos todos los jueves, subimos los videos y entonces para que ustedes los puedan observar. Shalom Alejem a todos.